Hola a todos y bienvenidos a otro programa del canal. Como vieron en el título del video, en esta ocasión toca hablar sobre terror en los hospitales. Y para ello les traigo dos historias bastante interesantes de la mano de personas que trabajaban en este tipo de lugares. Lo sabemos. Los hospitales pueden llegar a ser sitios sumamente depresivos por lo que llega a ocurrir dentro y en las inmediaciones de estos sitios. A veces la tristeza se puede quedar ahí. A veces el llanto y el dolor no se marchan. Y a veces, y solo a veces, algo se queda. Algo más que bien podría estar atormentando a más de un vivo. Empecemos con este especial. Hola Jess, te mando mi historia esperando que les guste a tus seguidores. Hace unos años, cuando yo trabajaba en un hospital como policía, como guardia de seguridad, me ocurrió algo bastante inquietante que la verdad al día de hoy todavía no sé si de verdad pasó lo que decían que estaba pasando o si simplemente todo se volvió pánico colectivo. Te cuento, lo que ocurrió es que en ese entonces, cuando yo me encontraba realizando mi guardia, un buen día se acercó una buena amiga enfermera, y me empezó a platicar algo bastante interesante, un cuento medio extraño, pero que la verdad en ese entonces no me causó tanto impacto, o al menos esa primera parte que me contó no me causó tanto impacto. ¿Qué había pasado? Bueno, había ingresado al hospital un paciente, el cual parecía ser que nada más iba como para chequeo de rutina, para hacerse unos estudios y demás. Y la verdad es que habían decidido retenerlo nada más 1 o 2 días para revisar ciertas cuestiones de su salud. Nada grave, nada súper elaborado por hacer, no. Simplemente era para asegurarse de unas cosas que tenían que ver con cierta enfermedad que tenía. Lo curioso es que este paciente no entró solo. Era raro que nos llegara ese tipo de pacientes, pero tampoco es que estuviéramos tan desconectados de la realidad como para no haber recibido una petición de ese tipo antes. ¿Por qué? Porque el paciente entró con un guardia de seguridad, con un guardaespaldas de hecho. Una persona, pues, ya sabes, ¿no? Como cualquier guardaespaldas, fornido, alto. La verdad es que sí era algo intimidante el tipo. Y este sujeto lo habían asignado a los familiares de este paciente para que por las noches se quedara cuidando a el señor. Curiosamente, dice la enfermera que pasó un día, pasó 2 y empezó a pasar algo muy extraño con la salud del paciente, porque en un principio, como te digo, entró y parecía ser que no tenía nada grave, pero conforme fue avanzando el tiempo, empezaron a pasar cosas un tanto raras a su alrededor. Yo la verdad es que no puedo dar fe por completo de lo que ocurrió, pero la enfermera llegó a comentarme que cuando ella y su compañera hablaban con el guardaespaldas, les decía que algo raro ocurría en la habitación. Su jefe en las noches se oía como si estuviera bisbiciando, como si estuviera hablando con alguien, pero no había nadie más en la habitación más que ellos dos. En alguna ocasión también le tocó que él estaba como dormitando en el sillón para invitados y de pronto sintió mucho frío, se le hizo raro porque de hecho esa habitación en donde estaba esta persona pues contaba con un clima, ahora sí que dentro de lo que cabe templado, ¿no? Se regulaba.
Entonces era muy raro todo eso. En fin, esas y otras cuestiones parece ser que lo tenían un tanto perturbado. Le comentó a las enfermeras que algo no estaba bien en la habitación, que algo no cuadraba. Y las enfermeras, la verdad es que pues en un principio lo tiraron de loco. No le hicieron caso, y cuando esta enfermera llegó y me comentó lo que estaba diciendo esta persona, pues sí, la verdad es que yo tampoco le creí mucho. Pero ¿qué pasó? Llega el quinto día, y el paciente se nos estaba cayendo. Literal, su salud estaba cayendo con una rapidez que nadie entendía qué rayos estaba pasando. Ni los doctores ni las enfermeras le hacían estudios, no encontraban qué tenía, parecía que no tenía nada. Entonces, pues sí, la situación se empezó a poner un poco más tensa, y en una de esas llegó este sujeto, el guardaespaldas, a hacer una petición súper rara a las compañeras. Les pidió que si de favor podían cambiar al paciente de cuarto, porque él en una de esas sesiones de visitas había llevado a alguien de su confianza. La verdad es que yo a esa persona no la vi, mis compañeras enfermeras sí lo vieron, pero dicen que llevó a alguien y que esa persona juraba y seguía diciendo que había algo en ese cuarto y que ese algo estaba haciéndole daño al paciente. Ellas decían que no, que cómo era posible y demás, pero fue tan insistente el guardaespaldas, y bueno, ya después él junto con uno de los familiares del paciente fueron tan insistentes que al final, bueno, decidieron cambiarlo, cuando en una de esas se desocupó una de las habitaciones en ese mismo piso. Lo cambian de lugar y demás, y no me lo vas a creer, todavía al día de hoy ni yo me lo creo. Esa persona que de verdad su salud le estaba ya fallando súper fuerte, llegó un momento en el que pasados 3-4 días ya estaba muy bien, como si nada hubiera pasado. Los doctores no entendían qué pasaba, las enfermeras no se lo explicaban, nadie comprendía qué rayos estaba pasando con este sujeto. ¿De verdad era cierto? ¿Había algo en esa habitación que lo había enfermado? No lo saben, nunca se supo. Incluso yo dejé de trabajar ahí y me fui sin saber si de verdad algo había enfermado a ese paciente, algo en esa habitación. Al final, pues sí, el paciente se recuperó, se fue a su casa y demás, pero nunca se me va a olvidar la cara del guardaespaldas cuando ya se estaban yendo él y su cliente, porque literal, Jess, no te miento, cuando salieron de las puertas, ese hombre, el hombre fornido, súper fuerte que habían contratado para cuidar a esta persona, se veía asustado. Tenía algo en los ojos, como si hubiera sentido algo, hubiera visto algo que no tenía que ver en ese lugar. Yo, la verdad, como no tenía que estar tanto tiempo adentro del hospital, no llegué a ver gran cosa. Pero si te contara la de historias que me llegaron a comentar mis amigos, enfermeras, camilleros, la verdad es que te sorprenderías, porque parece ser que sí, en estos lugares hay cosas que en su mayoría no se pueden explicar. Hola Jess, te traigo mi historia. Trabajo en un hospital que tiene años desde que se construyó, y como en muchos lugares así, siempre ha habido historias, rumores, ya sabes, ¿no? Estos cuentos que se susurran en los pasillos cuando uno está aburrido y está intentando llevar el turno nocturno de la mejor forma posible. En fin, entre esas historias rondaba una que llegó un momento en el que se hizo bastante conocida dentro del hospital en el que yo trabajo. Esta historia la titularon La enfermera del turno nocturno, pero la verdad es que, si te soy sincera, aunque ya casi todos la conocemos, siempre que llegamos a comentársela a los nuevos,
la persona que le empieza a contar como que habla con recelo por lo bajito, porque si te soy sincera, nadie quiere que le pase lo que a los protagonistas de esa historia. Dicen que hace muchos años una enfermera que se enamoró de un doctor del hospital, pues tuvo ahí ciertos problemillas, ¿no? Porque ese amor era un romance prohibido. Él ya estaba casado. Algunos dicen que con otra colega ahora sí que otra persona que trabajaba en el hospital. Otros comentan que no, que en realidad esta persona estaba por fuera. En fin, nadie sabe exactamente cuál es la verdad en ese asunto, si trabajaba ahí o no. Pero lo que sí se sabe es que tuvieron una discusión muy fuerte, y que esta discusión, en donde se recalcó que había habido una especie de traición por parte de uno de los dos, pues terminó en una discusión enorme que hizo que pues varios de los doctores y de las enfermeras intervinieran para que la cosa no terminara mal. Porque sí, literal, algunos comentan que esta enfermera acabó hecha un mar de lágrimas, toda desesperada, llorando, mientras el doctor simplemente decía que se deslindaba de todo, que él no quería saber nada, en fin. También se comenta que después de esto que ocurrió, de esta discusión tan fuerte que tuvieron en frente de otros, se dice que una noche la enfermera fue encontrada en uno de los cuartos de descanso completamente fría. Ya no tenía pulso. Algunos suponen que tal vez se quitó la vida, otros creen que por ahí pudo haber una jugada por parte del doctor. Unos incluso llegan a comentar que pudo haber sido la esposa. Nadie sabe bien qué onda. Lo que sí se conoce es que el hospital prefirió ahora sí que pagar algunas cosas a modo de callar bocas y que no creciera el asunto, no pasara a mayores. Básicamente enterraron todo el asunto en el olvido. Desde entonces hay quienes están segurísimos que el espíritu de la enfermera sigue rondando, pero solo se le ve en el turno nocturno, y casi siempre donde se le puede observar es en los pasillos en busca de médicos o enfermeros, los cuales estén haraganeando o estén fuera de su lugar o simplemente estén perdiendo el tiempo. Algunos dicen que puede llegar a jugarte más de una mala broma, pero otros comentan que no es agresiva. A pesar de ello, todos estamos de acuerdo en que nadie se la quiere encontrar, porque parece ser su simple presencia es suficiente para helarle la sangre a cualquiera y para provocar que uno salga corriendo con pocas o nulas ganas de volver a trabajar en el hospital. Unos aseguran que la han visto de reojo con su uniforme impecable, regañando a los internos que se quedaron platicando en las esquinas. Otros dicen que han escuchado una voz firme ordenándoles volver a las estaciones, pero cuando voltean no hay nadie. Sí, muchos compañeros piensan que simplemente son cuentos para asustar a los nuevos. Pero te soy sincero, algo me inquieta. La jefa de enfermeras es una mujer que, de verdad, lleva décadas trabajando aquí. Ya le he preguntado por la historia y ella siempre evade la respuesta. Nunca la niega, nunca la afirma. Simplemente da la vuelta y prefiere no responder. De hecho, de lo poco que ha llegado a comentar,
solo fue un pequeño comentario, y fue después de que tuve un turno especialmente pesado. Le insistí tanto con la historia que recuerdo que solo me miró una vez y con la cara toda seria me dijo: solo toma precauciones, por si las dudas, tómalas. Siendo sinceros, desde entonces evito quedarme solo en los pasillos vacíos, sobre todo por la noche. Y cuando siento que alguien me observa, aunque sé que no hay nadie, prefiero no voltear, porque la verdad sí me da miedo. Me da miedo que de veras haya algo detrás de mí. Ahí lo tienen. ¿Qué les parecieron las historias de esta ocasión? Lo cierto es que los hospitales sí cargan una cantidad considerable de sufrimiento y de dolor. Entonces no sería tonto, y mucho menos deberíamos de alejar esas teorías de que podría quedarse cierto remanente de energía en estos lugares. Vamos, lo hemos visto en casas abandonadas, en calles, en cementerios. Entonces, ¿por qué los hospitales serían diferentes? Sea como sea, tengan cuidado y procuren no deambular demasiado por las noches. Sobre todo si están en un pabellón que tal vez ya tiene cierta historia. No querrán terminar viendo algo que no tenían que ver, o peor, interactuando con alguien que no debería estar ahí. Cuídense, que tengan una excelente noche, disfruten y